acababa de entrar a la fábrica como en el departamento de cálculos y fui invitado por San Martín para formar un equipo encabezado con el ingeniero de Boitin, un ingeniero francés, era muy conocido mundialmente, había hecho muchos proyectos de aviones, inclusive se produjeron bajo licencia de Boitin aviones anteriormente en la fábrica, en nuestra fábrica. De modo que ya era un hombre conocido y él entonces se me encargó un proyecto de un avión a reacción. Especificaciones exactamente no las conozco, pero era para la producción de aviones alrededor de 900 km por hora. Y formó entonces un equipo argentino con el ingeniero Cartellac, que era un ingeniero mecánico electricista que hacía varios años que trabajaba ya en la fábrica, conocía muy bien todos los herramientales y las disposiciones de la fábrica, y él se encargó de la parte logística. Y yo entré como calculista para calcular la estructura del avión. Luego el equipo estaba formado por varios dibujantes proyectistas muy competentes que se encargaban de desarrollar las distintas partes del avión, trasladar los planos, y una vez que estaban desarrollados los planos, me traían a mí para que verificara si la estructura iban a poder resistir los esfuerzos en vuelo. A muy poco tiempo de iniciado, primero de Boitin trajo un plano en escala 1:10, dibujado a lápiz, desarrolló sobre un tablero en la oficina de dibujo, en la que había detalles constructivos de cómo pensaba que se iba a hacer el avión, la parte constructiva. De allí los dibujantes proyectistas tomaban los modelos y desarrollaban la parte del proyecto que le correspondía a cada uno, bajo siempre la dirección de Boitin, que les indicaba cómo tenían que hacerlo. Boitin también me daba instrucciones a mí de cómo hacer los cálculos. Era un hombre de mucha experiencia, tenía mucho conocimiento tanto en la parte aerodinámica como en la parte estructural, y me daba consejos de cómo hacer los cálculos, sobre todo tratando de simplificarlo para que fuera muy fácil de calcular. Una herramienta de trabajo era nada más que una regla de cálculo y una maquinita de sumar y restar y multiplicar y dividir manual. FACIT era lo único que se disponía en aquella época. Esas son las herramientas de trabajo, y siempre me recomendaba que cuidara mucho las comas al hacer los cálculos, porque decía que una coma puede matar a un piloto. Efectivamente, una coma cambia todo el valor del cálculo y podía cometer errores muy importantes. Bueno, y así en poco tiempo de empezar los planos, había una instrucción general de darle preferencia al pulqui, porque había un compromiso del director de la fábrica que en un año iba a estar completado, iba a volar el 9 de julio el primer avión. Y entonces tal era la preferencia que a medida que se terminaba un plano, se mandaba a fabricar. Si después en el desarrollo se resolvía cambiar ese diseño por otra cosa, y bueno, había que cambiar, hacerlo de nuevo. Y así no se escatimaba gasto, ahí no había concepto de economía en ningún momento. Por otro lado,
la estructura del avión fue proyectado con un concepto como para ser fabricado en serie. No era un concepto de hacer un prototipo. Todas las piezas se trataban de hacer mecanizadas, partiendo de una pieza maciza y tallándola, dándole la forma necesaria, nada soldado, nada improvisado como para un prototipo, como se acostumbra a hacer en los prototipos, se hacen las piezas como para después en el futuro transformarlas para producción en serie. Yo estaba presente en el vuelo del Puki 1. ¿Cómo fue? Fue, digamos, tuvo varias anécdotas, digamos, porque el avión tenía un problema de tren de aterrizaje, que es el sistema de amortiguador con un estriado que, para que no rotara la rueda, y con la tierra de la pista de aterrizaje se empastaba un poco el tren de aterrizaje y a veces quedaba con un ala más alta que la otra. Bueno, en el momento en que estuvo en la punta de la pista para decolar, hubo un problema con esa inclinación del avión, hubo que estar cargando los amortiguadores y eso hizo demorar unos minutos el decolaje. Y entonces corrió la anécdota de que lo habían atado con alambre y que por eso había volado en el primer vuelo sin recoger el tren de aterrizaje, porque estaba todo con alambre. Y no es verdad eso, es una anécdota que surge de la gente. Bueno, cuando fue a decolar, hizo el carreteo y rápidamente levantó vuelo. Y cuando Weiss, el teniente Weiss, que lo piloteaba, que era un excelente piloto, muy experimentado, había volado varios aviones en Inglaterra, vio que los comandos le respondían perfectamente y desoyendo las instrucciones generales que tenía de no hacer maniobras bruscas, subir hasta 1500 metros de altura, hacer un viraje máximo de 30 grados para ver el funcionamiento de los comandos. Él, a 50 metros de altura, cuando vio que los comandos le respondían perfectamente, hizo una maniobra llamada Chandelle a 45 grados sobre todo el público, de manera que nos quedamos todos espantados pensando que pudiera haber alguna falla en la conducción, pero era nada más que una maniobra arriesgada del piloto. Y bueno, subió, estuvo más o menos media hora volando y volvió, hizo un aterrizaje perfecto y de ahí fue toda euforia, felicitándonos mutuamente, felicitando al piloto, en todos los que habíamos participado en el proyecto. Cerca de fin de año, del año 1947, el brigadier San Martín nos llama al ingeniero Ricciardi y a mí a su escritorio, nos dice acaba de ser batido en un récord mundial de velocidad por un avión Gloster con una velocidad de alrededor de 980, si no recuerdo bien exactamente cuál es la velocidad. Y les encargo a ustedes que proyecten un avión de caza para batir el récord mundial de velocidad. Bueno, nosotros sorprendidos lógicamente por un semejante encargo, y nos pusimos entonces a hacer lo necesario para proyectar el avión.
bueno, hubo que recoger información. Primero, estudiar si con el Pulqui 1 podíamos adaptar, corregir, mejorar para poder llegar a esa velocidad. Pero estábamos muy lejos de la velocidad pedida porque el Pulqui 1 había llegado a 700 kilómetros, no alcanzaba los 800 kilómetros por hora. De ahí a los 1000 kilómetros por hora necesarios para superar el récord de velocidad era imposible. En ese momento se empezaban a conocer los primeros problemas de la compresibilidad del aire a esas altas velocidades al acercarse a la velocidad del sonido. Había muy pocos estudios sobre ese tema, de manera que hubo que recorrer bibliotecas, ver qué había sobre el tema, cómo hacer para calcular las velocidades de un avión a esas velocidades, no había sido superada nunca la velocidad del sonido, ni había sido superado los 1000 kilómetros por hora, ningún avión en el mundo a reacción, solamente unos aviones a cohete habían superado esa velocidad, de modo que era un desafío más que para dos personas con la juventud que teníamos y la poca experiencia. Pero no nos achicamos, y en base a los últimos estudios que habíamos encontrado sobre los aviones con ala en flecha, los últimos estudios sobre perfiles aerodinámicos que pudieran volar a velocidades cercanas del sonido, bueno, desarrollamos un proyecto de avión. Hicimos el proyecto, el maquete, calculamos performances, etc. Y a fin de 1947 le avisamos a San Martín que teníamos el proyecto listo. Un anteproyecto, era lógicamente diseño externo y performances. Entonces nos invitó a una reunión para que expusiéramos el proyecto. Fuimos a la reunión con los principales responsables de la fábrica de aviones, y antes del momento de entrar a la reunión nos dice San Martín: han llegado unos técnicos alemanes que me gustaría que participaran en la reunión. Bueno, participaron en la reunión con un traductor de alemán, y ahí entonces nosotros empezamos a desarrollar nuestro proyecto. En la mitad de la reunión, entonces, el alemán, eran dos que nos presentaron como ingeniero Matthias y el ingeniero Joel. En la mitad de la reunión, el ingeniero Matthias empezó a hacer preguntas sobre el avión, perfiles alares, potencia de motores, turbina utilizada, es decir, un montón de preguntas técnicas muy precisas. Y nos dimos cuenta que era una persona que conocía el tema, no era un improvisado, porque en aquella época habían llegado una cantidad decían los técnicos italianos, venían especializados, eran muchos charlatanes, llegaron a la Argentina. Y entonces uno tenía una prevención sobre esa gente desconocida que llegaba como súper técnicos y no eran nada. Nos dimos cuenta de que era una persona que conocía. En la mitad de la discusión, entonces Matthias, que figuraba como Matthias, le pide a Joel, dice: ¿por qué no trae la maqueta del proyecto nuestro del avión alemán? Y trae entonces la maqueta de un TAS-183
que era el último proyecto de la Focke-Wulf alemana, que no había alcanzado a volar cuando terminó la guerra, pero era lo más avanzado que había en el momento. Y ahí después él proponía, ¿por qué ustedes no le han puesto el empenaje horizontal a la mitad de la altura del empenaje vertical? Y bueno, nosotros dimos nuestras razones y él decía, no, me parece mejor con el proyecto nuestro. Bueno, hasta que en un momento, de medio de mal modo, le dijo, no, nosotros no queremos hacer un proyecto alemán, queremos hacer un proyecto argentino. Estamos haciendo un proyecto argentino. Como molestándonos un poco que alguien desconocido viniera a objetarnos nuestro proyecto. Bueno, y ahí terminó la reunión y cuando vamos saliendo, Richard le dice a San Martín, estos son unos impostores, porque el proyecto del avión ese es del profesor Courtin. Y entonces dice, no, es el profesor Courtin con quien han estado hablando ustedes. Y ahí nos enteramos conocimos al profesor Courtin, que era un famoso diseñador de aviones, director de la fábrica Focke-Wulf al terminar la guerra. Había entrado a la Argentina, él figuraba con pasaporte falso, por problemas que Joel era el ingeniero Neumann, que fue el secretario de él. Entonces San Martín dice, después nos llamó y dice, bueno, vamos el profesor Courtin va a encabezar un equipo alemán para el proyecto de aviones. Vamos a nombrar dos equipos, uno argentino y uno alemán. Cada uno diseña su proyecto y veremos qué sale. Entonces nos pusieron un pabellón especial para el desarrollo del proyecto, en la que estaba el equipo alemán y el equipo argentino. El equipo argentino era Richard y yo. Los alemanes fueron llegando distintos especialistas, eran como unos 15 especialistas alemanes, cada uno especialista en distintas partes del avión, del tren de aterrizaje, otros de la construcción de alas, es decir, cada uno era especialista. Y Richard y yo éramos los que teníamos que hacer el proyecto argentino. Bueno, y ahí con la influencia de Courtin, él nos venía a visitar todos los días a nuestro escritorio, nos daba su opinión, un hombre muy abierto, muy cordial, y ahí fuimos modificando el avión. En la primera reunión, la conclusión que él sacó, que le dijo a San Martín, el proyecto del avión argentino es más veloz que el proyecto del avión nuestro. Pero el nuestro esperamos tener mejor maniobrabilidad a 10.000 metros de altura, que eran las hipótesis de combate que había en aquella época. Hablaba un poco de español y ahí fue aprendiendo. Pero ahí fue en alemán que planteó eso. Él dice, el proyecto argentino es más veloz que el proyecto nuestro. El proyecto nuestro tiene más maniobrabilidad a 10.000 metros de altura. Eso fue la conclusión de... Bueno, entonces bajo la influencia de Tan, fuimos adaptando, fuimos variando el proyecto, mejorándolo, y llegamos entonces a, inclusive en un momento nosotros teníamos el avión con el proyecto con ala baja, el de ellos también era con ala baja. Y un día resolvimos poner ala alta por razones de aterrizaje, etcétera. Y ellos también hicieron lo mismo. Es decir, que el desarrollo iba trabajándose en paralelo y no es que nos copiáramos uno a otro, pero cada uno iba tomando lo que parecía más conveniente. Se aumentó un poquito la superficie alar y adoptamos, bajo consejos de Tang,
el empenaje horizontal arriba. Bueno, y de ahí surgieron dos proyectos y se los llevamos a San Martín. Fuimos los dos. Y entonces ahí lo que dijo, bueno, júntense y saquen lo mejor de cada una. Entonces tuvimos una reunión que lamentablemente se perdió el acta. Bueno, nosotros hemos perdido el acta que se elaboró de la reunión, que fue muy importante porque fue el resultado de la fusión de las dos partes. Las alas eran muy similares, o sea que no hubo nada que discutir sobre las alas. El fuselaje, el nuestro era 5 centímetros más menor diámetro que el de los alemanes. Según el profesor Pafs, especialista en aerodinámica, ahí mismo en la reunión hizo unos cálculos, que yo tengo los cálculos que hizo comparando los dos aviones, y llegó a la conclusión de que iba a haber una diferencia de velocidad de 3 km por hora nomás, que era intrascendente. Pero la distribución de los tanques de combustible era mejor de los alemanes, era más simple. Tenía menos performance, pero era más simple. El nuestro era un poquito más, aerodinámicamente era más perfecto, pero era más complicado. Pero la parte de los tanques que estaban en el fuselaje, eran más simple la estructura que de los alemanes. Los empenajes eran muy similares, no había nada que discutir. La discusión se establó sobre el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje nuestro era muy simple, se tomaba el fuselaje y extendía la rueda y luego la recogía dentro del fuselaje con una maniobra muy simple. El tren de aterrizaje que proyectaban los alemanes era tomado de las alas, y al recoger sobre el fuselaje tenía que hacer una rotación de la rueda para que cupiera. Era mucho más complicado. Según el especialista en tren de aterrizaje alemán, el sistema nuestro no funcionaba, no iba a ser posible. Y bueno, ahí discutimos y resolvimos entonces dejar para la semana siguiente. Nosotros teníamos que demostrar que el tren de aterrizaje era factible. Así que nos pusimos a trabajar con todos nuestros conocimientos de descriptiva, no había computadora para hacer simulaciones, había que hacer todo sobre el papel, dibujando, y a la semana siguiente nos reunimos y demostramos que era factible. Y entonces el tren de aterrizaje se adoptó del proyecto nuestro. Y de ahí surgió entonces el proyecto del Pulqui 2, que quedó el equipo alemán, entonces, bajo la dirección de Tank, para el desarrollo del avión.